Sé que es Dios mismo quien ha preparado esta mañana y yo lo que he orado al Señor que su presencia sea manifiesta hablando a nuestros corazones. Hay una palabra especial de parte del Señor, un testimonio de Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. Y dentro de un momento voy a invitar aquí adelante a un grupo de hermanos que van a compartir con nosotros lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas y cómo esto Dios lo ha planeado para edificar a nuestra congregación, nuestra comunidad, y sé que Dios lo ha orquestado de esta manera. Yo solamente quiero, antes de darle paso a mis hermanos, quiero que veamos en Colosenses capítulo 2, verso 1 y 3, ese libro de Colosenses donde hemos estado meditando por algunas semanas, y yo quiero que traigamos a mente cuál es el deseo de Dios para su iglesia. ¿Cuál es el deseo de Dios? Y entendiendo que la iglesia no es un edificio, entendiendo que la iglesia es el cuerpo de creyentes que Dios salva por medio de la obra de Cristo Jesús. La iglesia no tiene paredes. La iglesia es una extensión sobre toda la faz de la tierra. La iglesia es quien hace real a Cristo, es su cuerpo. Él es la cabeza, la iglesia, su cuerpo. Ahora, un deseo que tiene Dios en su corazón es que el deseo que gobierna el corazón de Dios es el deseo de revelar a Cristo cada vez más. Nuestra estabilidad depende del conocer de Cristo. Dígale al hermano junto a usted, conocer a Cristo lo define todo. Porque en Él están escondidos los tesoros. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Eso fue lo que hizo Cristo, nos unió en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Esta palabra es significativa, es importante. Comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es ese misterio? Es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire, la vida consiste en conocer a esa gloriosa persona. El Padre trazó un plan que nosotros conozcamos. Todos los tesoros de la sabiduría, el conocimiento están escondidos en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, el resultado de aquello va a ser que vamos a crecer estables en el llamado de Dios y vamos a ser disciplinados y ordenados en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo peor para alguien? ¿Qué sería lo peor para una persona? Una vida inestable, una vida desordenada. Dios, por medio de Cristo, hace posible que vivamos vidas estables. Repita, estabilidad, disciplina, el orden de Dios. Hay un orden. Mire lo que dice el versículo 4. Esto lo digo para que nadie les engañe con razonamientos persuasivos, o sea, razonamientos sutiles, capciosos, razonamientos malintencionados, para que nadie los engañe, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina, en otras palabras, vuestro buen orden, y la estabilidad, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermanos amados, Pablo está muy gozoso de ver la disciplina y la estabilidad de los colosenses. Podemos saber entonces que el Espíritu de Dios se regocija cuando ve una iglesia que está creciendo en estabilidad y en disciplina. Ahora, ¿cómo luce esa disciplina? ¿Cómo luce esa estabilidad cuando nosotros somos la manifestación de esa vida que tenemos? La manifestación de Cristo es evidente en todo ámbito, en toda conversación. En la mañana de hoy, nuestros hermanos, quiero presentar y quiero invitar acá adelante al pastor Carlos de Clene de la iglesia New City Church, ¿verdad? La iglesia Nueva Ciudad en Iowa.
Y él es una persona que tuve la oportunidad de conocer esta semana. Me habían hablado de él anteriormente, la familia Bermeo. Pastor Carlos hace muchos años atrás estuvo sirviendo aquí en la ciudad de Cuenca, ministrando a la iglesia del Señor, dirigiendo iglesias por la gracia del Señor. Y bueno, él en su momento tuvo que regresar al llamado del Señor, a donde Dios le estaba llamando. Pero Pastor Carlos cada año viene, visita la ciudad, visita aquellas ovejas que pastoreó durante su tiempo aquí. Una de esas ovejas, la familia Bermeo en su momento. Y Pastor Carlos tiene un llamado muy especial hacia la expresión de nuestra fe por medio del evangelismo. Y yo quiero invitar aquí adelante, Pastor Carlos estuvo en estos días en el Oriente, estuvo en Pastaza, en una obra gloriosa ya. Gracias, Pastor Carlos, por acompañarnos. Y yo sé que él tiene palabras de parte de Dios para animarnos como iglesia hacia lo que es el llamado de expresar este fruto para que podamos crecer establemente y podamos crecer firmes. Gracias, Pastor Carlos, por estar acá con nosotros. Es un honor de verdad poder tenerlo acá. Gracias, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana. Y yo quiero en un breve testimonio compartir mi deseo en compartir las buenas noticias de Jesucristo con los demás. Entonces yo crecí en los estados, en el estado de Iowa. Crecí en una familia muy católica. Esa fue mi práctica por algunos años. En una familia de 8 hijos, entonces una familia grande y bonita en muchos lugares. Entonces durante mi juventud, ese fue mi entendimiento. Yo aprendí buenas cosas en la iglesia católica. No todo, pero hay bastante doctrina que están en la iglesia católica, pero no sobre la salvación. Entonces mi entendimiento salió así. Yo sabía que el pecado es muy grave ante Dios. Y también Jesús nos enseñó que alguien puede cometer pecado gravemente en su mente. Ustedes saben que Él habló sobre el pecado de adulterio. Un hombre que mira a una mujer y codiciarla es pecado, según Jesús. O Él habló sobre el enojo, que si cuando tenemos ira adentro contra otro, también es una pecado grave. En mi entendimiento de la iglesia católica, yo pensaba, bueno, necesito yo practicar los sacramentos, yo necesito practicar las buenas obras. Ojalá con ellos pudiera yo tener la victoria sobre pecado por los sacramentos, por las buenas obras. Esto fue mi entendimiento. Yo nunca sabía a nadie que tienen la seguridad de salvación antes de la muerte, porque yo pensaba, nadie sabe. Tal vez una persona va a pecar gravemente inmediatamente después de la muerte, entonces, no hay esperanza por él. Entonces siempre llevamos el terror de perder la salvación muy rápido antes de morir. No conocía a nadie fuera de la iglesia católica. Cuando yo entré el militar en mi país, yo tenía una amistad con un hombre, se llama Douglas. Un día después, un año de nuestra amistad, él me hizo la pregunta: Carlos, si tú murieras hoy, ¿dónde irías? Yo pensaba profundamente, ojalá el cielo. Pero en el mismo tiempo yo le dije, nadie sabe, es imposible saber esto. Bueno, él me dijo, Carlos,
yo tengo la vida eterna. Yo pensaba, qué raro, nunca escuché un testimonio así. Durante algunas semanas, él empezó a enseñarme sobre la Biblia. Sabe que los testimonios de los hombres son bonitos, yo sé, pero la palabra de Dios es más fuerte que cualquier testimonio, ¿no? Hay un versículo que él me enseñaba que me cambió fuertemente. Yo quiero solamente leer un versículo. Yo quiero que ustedes escuchen muy bien porque estas son las palabras de Jesucristo mismo. Es como Cristo está hablando en este momento. El versículo es Juan capítulo 6 y versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Un versículo muy sencillo, pero cada palabra es bien importante. Escuche de nuevo. De cierto. En griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, literalmente dice amén, amén. Ese es el principio de esta oración. Es muy interesante porque Jesús usó esta palabra en el principio de una oración, no en el fin, para decir estas palabras son bien importantes. Entonces, escucha muy bien. Otra vez, de cierto os digo, el que cree. Douglas estaba enseñándome que no es por los sacramentos, no es por las buenas obras. Él me dijo que solamente por creer, solamente en poner toda su confianza en Cristo, en la obra de Él, cuando Él murió en la cruz y resucitó. Y este sacrificio es suficiente para salvar totalmente cada persona que llega a Cristo. ¿No es la verdad? Otra vez, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. En el principio yo pensaba que debe leerse tendrá vida eterna en el futuro. Pero ¿qué dice el versículo? Tiene. ¿Sabe que en el momento cuando yo estaba en mi oficina sola, pensando, meditando en este único versículo, por fin me di cuenta, por mi creer, tengo vida eterna, ahora, antes de la muerte. Entonces, en este momento, un gozo me llegó tan grande, yo no puedo explicar, pero yo estaba, yo tengo vida eterna por creer en Jesús. Este gozo salió tan grande cuando estaba en mi oficina, saliendo de mi trabajo, llegando afuera de la oficina en mi uniforme militar con una Biblia bajo mi brazo, y yo saltaba hasta mi carro que estaba muy lejos y yo no sé qué pensaba la gente alrededor, no sé nada, pero el gozo me llegó tan fuerte. Gracias a Dios que la salvación viene solamente por creer en la obra de Jesús, ¿no? Y en el fin,
después de pensar poquito, yo di gracias a Dios. Jesús, gracias en mandar a Douglas a mí. Gracias que él tenía el coraje de hablar de Jesús a mí. Fue la primera vez en toda mi vida que alguien me acercó para hablar con Jesús, y gracias por esto. Y también yo dije a Jesús, Jesús, Douglas me ayudó bastante. Yo no sé cómo hablar con gente porque era un hombre tímido. Pero yo di, oh Dios, darme la fuerza de hablar con otros sobre este gran gozo que existe en mi corazón. Yo quiero decir, el gozo todavía está. Todavía está. Yo tengo a veces el gran placer en compartir. Yo sé con miedo a veces, pero siempre es un gran privilegio en hablar de Jesús. No siempre tengo las palabras correctas, pero Dios puede usar cualquier persona que quiere hablar. ¿No es la verdad? Gracias a Dios por esto. Yo quiero animarles a ustedes en compartir las buenas noticias de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias. Gracias, de verdad nos inspira mucho el testimonio de cómo una persona que se dispuso, mire el impacto que tiene cuando nosotros salimos de nuestra zona. Yo le llamo una zona que no es de Dios, una zona de confort que no es de Dios, porque aquello de lo cual estamos llenos nos va inevitablemente a llevar a hablar de esa realidad. No podemos callarnos. Nadie podía callar a los apóstoles, a los discípulos, de la realidad que estaba en ellos. Con Pastor Carlos acompaña también, viene junto nuestro hermano Sergio Correa con su esposa Lisa. Lisa, bienvenida, gracias por estar acá. Y quiero invitar a Sergio. ¿Qué tal si le damos una bienvenida a Sergio? Sergio Correa, también acompañante de Pastor Carlos en este viaje misionero. Ellos han estado en Perú primero y luego vienen para acá, y yo sé que el Señor ha estado hablando a sus vidas, y sé que también Dios tiene que hablarnos a través de la vida de Sergio. Gracias, Sergio, por estar acá. Gracias, pastor, y gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que el Señor nos ha mostrado durante estas últimas 2 semanas. Como el pastor Carlos, yo también me crié en una familia católica, pero cuando yo tenía solo 4 años, mis padres se divorciaron. Entonces yo nunca tuve, mi papá ganó custodia de mí y nunca tuve el trasfondo de saber el evangelio, saber nada. O sea, no íbamos ni siquiera a la iglesia. Y entonces fui creciendo, y yo tenía siempre esa curiosidad. Mi mami se convirtió al Señor como en el 1990, y entonces ella siempre me animaba, me invitaba a ir a la iglesia, pero como le digo, yo no tenía ni siquiera sabía, no estaba batallando como el pastor Carlos con las obras y los sacramentos, nada de eso, sino simplemente yo estaba alejado del Señor. Entonces, adelante a cuando el Señor me salvó en el 2013, mi mami estaba buscando una iglesia más cerca de la casa porque ella se acababa de mudar con nosotros, y entonces yo le dije a ella, así como bromeando un poco, ¿no? Si quieres yo te ayudo a buscar una iglesia para ti, pero no para mí. Entonces fui con ella, y a la segunda iglesia que fuimos, gracias al Señor, Él tocó mi corazón. Yo sentí algo muy bonito apenas entré a la iglesia. Hablé con un hermano que era el encargado de los niños, y él compartió un poquito. O sea, primero nos enseñó la iglesia, compartió conmigo el evangelio, y poco a poco él fue, yo le dije a mi esposa, yo creo que debemos seguir visitando esta iglesia.
Entonces, poco a poco, cada semana él me veía, hablaba conmigo, compartía un poquito más del Evangelio, hasta que pasó como un mes y terminó el servicio. Yo estaba llorando, el muchacho me vio y vino a hablar conmigo. ¿Qué pasa? Me dice. Entonces le digo, siento una inquietud, siento como que el Señor me está llamando. Así que ese día yo puse toda mi vida en las manos del Señor, me entregué al Señor, y después de como un mes después de eso me bauticé, y no puedo estar más agradecido al Señor por haberme salvado. Pero lo que yo realmente quería compartir con ustedes es que, como les dije, a pesar de que el Señor me salvó, yo no entendía todavía el Evangelio muy bien, la palabra del Señor. No tenía una relación con el Señor. Las pocas veces que iba a la iglesia católica con mis tías, nomás era como rituales que hacíamos. Entonces no entendía casi nada. Entonces yo hablé con el pastor mío en ese tiempo, en esa iglesia, y le dije que si había por casualidad un hombre en la iglesia que me podría hacer como un mentor, discipularme. Y al mismo tiempo, ese mismo día, es más, un otro señor que estaba en la iglesia le habló al pastor y le dijo: si usted, pastor, conoce a alguien que quisiera ser discipulado, por favor, le podría pasar mi número. Bueno, así fue, ¿no? Así es como el Señor obra. Entonces nos conectamos, empezamos a reunirnos cada martes a las 5:30 de la mañana. Por 1 hora empezamos haciendo estudios bíblicos y así compartiendo la vida. Entonces, lo que yo quiero decirle a ustedes es animarlos a ustedes, si ustedes están quizás recién convertidos, nuevos creyentes, o así estén ya más avanzados también en la vida espiritual. Busquen a alguien si ya están caminando con el Señor por mucho tiempo, o si no, busquen a alguien si usted es nuevo en la fe, compartan su vida, hagan cosas juntos y hablen siempre del Señor, porque eso es lo que yo pensé que íbamos a hacerlo. La Biblia dice, ¿verdad? Como Pablo con Timoteo y así, que íbamos a vernos como unos 2 años, y de ahí yo tenía que buscar a alguien a quien discipular. Y así ha pasado, pero gracias al Señor todavía Aarón es la persona que me discipula a mí. Hemos estado 11 años ya compartiendo nuestras vidas y animándonos uno al otro, siguiendo los estudios bíblicos, y ha cambiado mi vida, honestamente, porque a través de él, el Señor lo usó a él, porque mi papá nunca fue un hombre de Dios que me enseñó a mí nada de lo que es tener una relación con Cristo. Él solamente quería hablar conmigo si le hablaba de las novias que tenía y cosas así, ¿verdad? Si no, no quería tener conversaciones conmigo. Entonces, para mí al principio fue raro que un hombre desearía estar tanto tiempo conmigo, pero así es que obra el Señor, y a través de él yo pude tener una relación con Cristo también. Así que yo les animo a eso. Y entonces lo último, si me permite, es que tanto fue el gozo y el crecimiento espiritual que tuve a través de ese tiempo, que cuando yo le compartí a Aarón que yo iba a venir a este paseo, primero al Perú y luego acá, me dijo: pase lo que pase, porque perdí mi trabajo durante el transcurso ese también. Una empresa donde trabajé por 22 años, perdí el trabajo, y yo pensaba tal vez ahorrar el dinero y no venir aquí a Sudamérica. Él me dijo: tú tienes que ir, porque yo sé que el Señor tiene algo grande para ti. Y gracias al Señor, cuando yo vine acá, a Perú, íbamos a ir, todo el grupo que vinimos, a ayudar a una hermana de la iglesia a arreglar su techo, que estaba dañado, oxidado, y tenía muchos huecos. Entonces el equipo ese empezó a hacer la obra, pero al pastor Carlos y a mí no nos dejaron trabajar con ellos. Entonces lo chistoso de eso fue que el pastor Carlos dijo: entonces vamos a salir a compartir el evangelio con la gente. Yo nunca había hecho eso. El pastor tiene un gran corazón de evangelismo, yo no. Yo soy una persona temorosa para hablar con la gente, especialmente cuando no son conocidos.
Entonces esa mañana yo me puse a orar, le dije, Señor, si hay alguna manera de que yo me pueda quedar con este grupo a trabajar en el techo, aunque sea pasándole de herramientas, yo lo hago. Pero si tú quieres que yo vaya, yo voy. Así que el Señor me dijo, no, tú vas a ir. Y entonces, cuando empezamos a hablar con la gente, necesitamos una forma, el pastor dice, tenemos que ver una forma de, ¿cómo es? ¿Romper el hielo? Ok, entonces la primera señora que habló con nosotros, el pastor empezó, mire que aquí nomás a la vuelta hay una hermana que estamos trabajando en el rufo de ella, en el techo, pero nos han dicho que no podemos trabajar. Dijo, porque yo tengo muchos años, y yo les dije, y yo tengo mucho peso, entonces no me puedo subir al techo. Así que así obra el Señor, ¿verdad? Pero lo bonito fue para mí, lo increíble, lo más maravilloso fue poder empezar a hablar con la gente y ver cómo el Señor, yo le decía, Señor, yo estoy súper nervioso, no sé ni qué decir, tú me tienes que dar las palabras, Señor, porque yo no sé qué decir. Y así fue, y a la gente empezó a cambiar un poco, y yo veía en sus caras, en sus ojos, cómo el Señor les estaba tocando el corazón, y gracias al Señor, de las personas que hablamos, como 4 o 5 personas entregaron la vida al Señor. Y yo dije, wow, gloria a Dios, yo nunca había hecho eso antes. Y el Señor nos usó de una forma muy especial. Así que el otro ánimo que tengo para ustedes es que vayan y salgan y hablen con sus amigos, con su familia, con quien sea, alguien que le escuche, y comparte la palabra del Señor con ellos, porque hay gente que está necesitando de Cristo, pero tal vez no sabe cómo hacerlo, así como cuando yo me convertí, yo no sabía qué hacer, y ese hermano que invirtió tanto tiempo y recursos en mí, yo pude tener ese crecimiento, yo pude saber de la palabra del Señor. Así que vayan, hermanos, les animo, vayan y hablen con cualquier persona que necesite escuchar el Evangelio. Muchas gracias. Cuando el fruto está, eso es lo que va a salir. Usted tiene una funda de mangos y la pone por allí, y de repente alguien no sabía qué es lo que había allí, no se fijó y aplasta la funda. ¿Y qué es lo que va a salir de esa funda bien aplastada? Va a salir todo el jugo chorreado del mango, ¿no? ¿Por qué razón? Jesús lo dijo. Fíjese en esto que dijo Jesús en el libro de Lucas. Lucas capítulo 6, verso 45. Jesús está diciendo, cuando aplastas la funda, va a salir lo que hay dentro. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. El hombre bueno se lo conoce, ¿por qué? Porque tú lo aplastas y ¿qué sale? Lo que es bueno. El hombre malo, Lucas 6:45, no tenemos la cita todavía en la pantalla, pero usted ábrala por favor. El hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Yo le hago la pregunta, ¿de qué usted está lleno? ¿Qué es lo que está llenando dentro suyo? La iglesia recibió algo que la llenó, y es un fruto que se llama Cristo. ¿Cómo tú sabes quién está en Cristo? Porque cuando lo aplastas, ¿sale qué? Sale Cristo. Las presiones, las angustias, todas aquellas fuerzas que nos pueden estar presionando en el creyente, solo sacan una cosa: sacan Cristo. Cuando usted está bajo presión, ¿qué es lo que sale? Muchas veces temperamento, ansiedad,
enojo, palabras. Bueno, tú conoces al que está en Cristo, al que está lleno de Cristo, porque cuando lo aplastan sale Cristo. Y lo conoces porque cuando conversa con otros, lo que sale es Cristo. Yo no sé qué pasó de alguna manera con muchos creyentes, y me incluyo muchas veces, que pensamos que el cristianismo es simplemente sentarse en una banca y ya. No. Cuando estamos llenos de Cristo, donde quiera que yo vaya, voy a tener el deseo, la fuerza. Dice Pablo, un apremio, el amor de Cristo nos apremia, 2 Corintios 5. De tal modo, el amor de Cristo es tan fuerte dentro de nosotros que no tenemos otra opción. Y vamos a hablar a otros. Hermanos amados, yo quiero decirle en esta hora que una iglesia que tiene el fruto de Cristo como resultado hablará de Cristo. Hermanos amados, ¿cómo se conoce una iglesia estable y disciplinada? Por su testimonio de la obra de Cristo. ¿Cómo conoces a un creyente que está lleno de Cristo? Porque quiere hablarlo, quiere darlo a conocer. El compañero de Pastor Carlos, cuando Pastor Carlos todavía no conocía nada de esta salvación, pero este hombre tomó la decisión en audacia, en valentía, y decirle, mira, hay vida en Cristo. ¿Cuántos compañeros de trabajo nosotros tenemos? ¿Cuántos compañeros de escuela, universidad? Nos han escuchado hablarles la vida que hay en Cristo. Yo quiero decirle algo para apretar su cinturón y hacerlo reaccionar. Escúcheme. Si usted no puede hablar de Cristo, pregúntese qué está pasando dentro suyo. Si usted no tiene el deseo, si usted no tiene el ánimo de hablar de Cristo, pregúntese, Señor, ¿será que yo estoy lleno de Cristo? Porque es inevitable que alguien que está lleno de Cristo hable otra cosa o no hable, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El fruto, escúcheme, el fruto no es hablar. El fruto es Cristo, pero el fruto produce que hablemos. ¿Entendemos esto? Hay que ser muy precisos en esto porque podríamos estar confundiéndonos después. ¿Cuál es el fruto? Hablar a otros. No, el fruto no es hablar, el fruto es Cristo. Y por la abundancia de ese fruto, el resultado es que vamos a hablar. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Porque el fruto, Cristo en nosotros, siempre se expresa en una fe que habla a otros, que comparte con otros, que persuade a otros a mirar lo que Cristo hizo. ¿Cuán a menudo compartes tu fe? ¿Con qué frecuencia tú estás hablando a otros de la esperanza que tú tienes? Digo, si es una esperanza que te cambió, quiere decir entonces que, oye, esa esperanza lo es todo para ti. Tú vas a compartirla con otros. Preocupémonos, iglesia, si no tenemos ese amor que nos apremia. Dice Pablo, no nos deja otra opción. No tenemos otra opción. Compartir el evangelio es resultado de una fe viva en el creyente. Es una fe viva, vibrante. ¿Cómo se ve la fe vibrante? Porque hablas. Y no es que te pones en modo evangelismo. Vamos, modo evangelismo. No. Tu vida entera es una expresión. Puedes estar con el vecino, con el amigo, con el compañero, con el tío, la tía, el familiar. Y Cristo, tú quieres expresar lo que hay dentro de ti. La fe viva se expresa en el hablar a otros. Hermanos, cuando los primeros cristianos les ordenaron no hablar de Jesús, mire lo que respondieron. Hechos 4, verso 20. Hechos 4:20. Ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les ordenaron las autoridades callarse. Les ordenaron las autoridades dejar de hablar de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos.
¿Qué era lo que estaba pasando en ellos? El amor de Cristo los constreñía. El amor de Cristo los apremiaba, no les dejaba otra opción. El amor te lleva a hablar a otros. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mucha gente complica el evangelismo. Oh, tengo que tener un curso teológico. Oh, tengo que tener tantos años. No. ¿Qué era lo que ellos hablaban? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué tremendo, hermanos. Es una fe práctica que se expresa en hablar lo que nos ha acontecido. Era imposible que ellos se quedaran callados. El poder de Cristo no les permitía dejar de compartir lo que Cristo había hecho en ellos. Si hay que estarlo presionando, empujando para que haga, o no está dentro, no está lleno del fruto. Sí, a veces necesitamos que nos animen, que nos ayuden a descubrir lo que ya tenemos. Pero si ni eso te mueve, pídele al Señor, Señor, primero revélame tu amor para que yo pueda ir. Sí, muchas veces necesitaremos ayuda. Sergio nos comentó, yo necesitaba esa ayuda. Y gloria a Dios por eso. A veces necesitamos que nos alienten, que nos empujen. Y para eso está la iglesia, para eso está el cuerpo de Cristo, para alentarnos. Vamos, animémonos, salgamos de 2 en 2. Pero esta fe tiene que manifestarse. Hermanos, compartir con otros de Cristo no se trata de compartir lo que aprendimos en cursos teológicos. Ellos compartían lo que Cristo había hecho en ellos. Hablar de Cristo a otros se trata de compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, por favor, leamos allí. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. En Nueva Traducción Viviente lo leo, mire, les anunciamos. Ellos no se quedan callados. Les anunciamos al que existe desde el principio. Hermanos, hablar se trata de hablar de uno, hablar de Él, hablar de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, lo que hemos visto. Mire, dice, a quien hemos visto y oído. ¿De qué hablan ellos? ¿Por qué muchas veces no tenemos palabras? Porque creo que no hemos visto y oído a Dios. Nadie que lo ha visto y que lo ha oído podría quedarse callado. Dice, continúa allí mismo, lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. No son ni mis palabras, Él mismo es la palabra. Y yo lo que tengo que hacer es disponerme para que Él hable a través de mí. Verso 2, Él, quien es la vida misma. Juan 6:47, Pastor Carlos llegó a entender por revelación del Espíritu. ¿Quién es el que produjo eso? El Espíritu Santo. Él pensaba, algún día, la vida eterna, futuro. Es lo que pensaba y lo que muchos pensábamos también y muchos piensan todavía. La vida eterna, ya un día en el cielo, ya en el futuro. No. La vida eterna no es un evento ni un lugar. La vida eterna es una persona. La vida eterna es Jesús. Él es, mire lo que dice, Él quien es la vida misma. ¿Qué pasó? Nos fue revelado y nosotros mira que es por revelación. Es por revelación. ¿Se te ha revelado Cristo a tu corazón? ¿O vienes porque sé que hay algo bueno allí? Vamos. No. Yo no estoy aquí porque encontré algo simplemente bueno. Estamos porque encontramos la vida misma. Continúa diciendo, nosotros lo vimos. ¿Y ahora qué hacemos? Testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Ese es el anuncio. Él es la vida. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Verso 3, les anunciamos lo que nosotros mismos, ¿qué les anunciamos? Dice, lo que hemos visto y oído.
Pregúntate, seriamente, anota esa pregunta. ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Qué he visto a Dios hacer? ¿Qué he oído a Dios decirme? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué has visto de Dios? Porque eso es lo que vamos a anunciar. Para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Por qué anunciamos, mis hermanos? Porque queremos que más personas tengan comunión con nosotros. Les anunciamos, dice, para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Wow, mis hermanos, no habrá verdadera comunión con las personas si no les anunciamos que Jesús es la vida eterna. Y mis hermanos, es importante que pensemos esto. Hablar a otros de Cristo es nuestro privilegio porque tenemos al Espíritu de Dios. Nuevamente, no es algo que nosotros podamos en capacidades naturales. Él es elocuente, él sí puede hablar a otros. No se trata de elocuencia. Él es fluido de palabras, por lo tanto, esa persona sí puede hablar. No. No se trata de habilidades humanas. Se trata del poder del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuántos recibieron el Espíritu de Dios? ¿Sabías tú que todo el que está en Cristo, Él lo está por causa de que recibió el Espíritu de Dios? Dice, somos templo de su Espíritu. ¿Lo crees? Por lo tanto, ya está. Ahí está el poder para hablar a otros. Hermanos, para hablar con seguridad, para hablar con denuedo, para hablar con amor. Las personas pueden detectar, tienen un olfato que pueden detectar cuando tú vas por cumplir algo. Las personas pueden detectar cuando tú les estás amando. Lo que hablaba Sergio acerca del rompehielo, ¿qué es? Yo lo digo en otros términos. Es demostrarles que realmente te interesa. Es demostrarles que realmente los amas. Pero cuando tú vas por decirme, el pastor dijo que hablemos, entonces voy a hablar. No, el amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, es el poder de Dios quien lo hace en nosotros. Lucas 12:12, Jesús les dijo a sus enviados, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo, en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. ¿Quién les enseña? Es el Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso, hermanos? ¿Quién es el que habla? Es el Espíritu de Dios. ¿Sabía usted que el profeta Jeremías, antes de ser llamado, era un muchacho? Ni él mismo sabía con precisión lo que iba a pasar con su vida. Él era un muchacho sin palabras. Pero Dios mismo puso sus palabras en el corazón y los labios de Jeremías. Jeremías 1:9 dice, entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Son tus palabras? Él mismo toca nuestros labios. Es la misma experiencia de Isaías. Cuando lo llama Dios, Dios tocó con un tizón los labios de Jeremías. De Isaías. Es una señal de que Cristo, cuando viene a nuestros labios, entonces nuestras palabras ya no son más nuestras palabras, sino las palabras de Cristo. Isaías 6, por favor, anote esa referencia para que la medite. Isaías 6. He puesto mis palabras en tu boca. ¿Saben quién más se veía incapaz de poder hablar? Creo que usted sí lo recuerda. Moisés. Moisés sí veía sin la capacidad de palabras para hablar de parte de Dios. Pero no se trataba de Moisés. Se trataba de Dios quien hablaba a través de él. Éxodo 4:10. Moisés dijo a Jehová, por favor, Señor. O sea, le pide de favor. Moisés viene a pedirle a Dios un favor. Por favor, nunca he sido hombre elocuente.
¿por qué me mandas a mí? Yo no soy hombre elocuente, dice Moisés. Ni ayer ni en tiempos pasados, ni siquiera después de que has hablado a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. ¿Te das cuenta que Moisés, cómo se identifica? Torpe de habla, torpe en el habla, torpe de lengua. Y Jehová le dijo: Moisés, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Acaso son tus palabras? ¿Acaso es tu habilidad? Hermanos, ¿cuál es la maravilla de esta gracia de haber sido traídos a Cristo? Dejamos de ser nosotros para que sea Él en nosotros. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo? ¿Por qué Dios hace al hombre torpe de palabras? Para que la gloria no sea del hombre, sino que la gloria sea de Dios, el que habla a través de aquellos que se disponen. Hermanos, ¿no soy yo, dice el Señor? Verso 12: ahora pues, anda, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Cuántos se regocijan por esa gracia? Es Dios quien habla. Es su Espíritu en nosotros el que habla. Por lo tanto, hermanos míos, la persuasión y la convicción son producidas por Dios a través de la boca de aquellos que están en Cristo. Él es el que produce. ¿Cuántos abrazan hoy esta palabra? ¿Cuántos se ponen de acuerdo con ella? Señor, aquí estoy para que tú hables tus palabras a través de mí. Es importante que meditemos esto, iglesia. Justamente en unos días, el día sábado, 6:30 de la tarde, queremos, a través de un recurso cinematográfico, animar a la iglesia en la obra de discipulado. Esta película, La Forja, que ha sido de gran bendición, queremos compartirla con toda la congregación, sin excusa para nadie, en un horario muy bueno, a las 6:30 de la tarde, en la pantalla, con un buen sonido. La película La Forja, que nos anima mucho en la dirección de despertar al llamado que Dios nos hace, y que hoy Sergio nos recordaba hace un momento. Cuán importante es que empecemos a relacionarnos en el llamado de formarnos en Cristo unos a otros. Hermanos, porque nuestra estabilidad y disciplina como iglesia se evidencia por cuánto del fruto lo estamos manifestando. En Colosenses 1:6, Pablo les decía a los colosenses: la fe de ustedes está dando fruto. ¿Qué se puede decir de tu fe? ¿Qué se podría decir de tu fe? ¿Tu fe manifiesta el fruto? ¿O tiene el fruto escondido? Ahí adentro, ahí. Yo soy cristiano de la secreta, dicen muchos. Los de la secreta creen que Dios tiene un departamento de servicios secretos, inteligencia secreta. Y hermanos, no puedes dejar de decir lo que has visto y oído. Es imposible, o sea, no existe tal cosa. El que está lleno del fruto, lo aplastan, aparece la oportunidad, sale Cristo. Hermanos, si hemos experimentado la salvación de Cristo, tenemos este fruto ya en nosotros. Estamos llenos de Cristo. Por lo tanto, si estamos llenos de Cristo, seremos instrumentos para hablar de Cristo a otros. Dios mismo es quien está en y con nosotros. Fuimos unidos a Él. Su Espíritu Santo nos capacita. No hay duda de aquello. Él es el que va a dar convicción a cada palabra. El pecado del hombre fue comer del árbol de la sabiduría propia. ¿Por qué no tenemos palabra? ¿Por qué nuestras palabras son palabras de muerte? ¿Sabe por qué? Porque en Edén habían dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida.
¿qué escogió el hombre comer? El árbol donde él mismo define qué es bueno y qué es malo. Tu sabiduría, mi sabiduría, produce muerte. Cuando el hombre comió del árbol de su propia sabiduría, entonces murieron. Ese es el pecado. ¿Cuál es el pecado? Oh, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo, no lo que Dios dice. Cuando yo como el árbol de la ciencia del bien y del mal, mi propio conocimiento, mi conocimiento independiente de Dios, oh, yo soy sabio, yo sé mucho, yo tengo mucha información. Hey, asegúrate de que lo que has abrazado es la sabiduría de Dios y no tu propia sabiduría. Porque tu propia sabiduría es un árbol que produce muerte. Y las palabras que tú vas a hablar son palabras de muerte. ¿Qué es palabras de muerte? Queja, regaño solamente. ¿Qué habla la sabiduría de este mundo? ¿Qué habla? Frustración, malas noticias, miedos, temores. Todo eso es producto del árbol de nuestra propia sabiduría. Ahora hay otro árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Es una persona. Es Cristo. Cuando tú comes del árbol de la sabiduría, que es Cristo, algo sucede. Mira lo que sucede. Proverbios 11:30. El fruto del justo es... Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué es lo que puedes ver en una persona justa? Cristo. Ahora continúa diciendo, el que gana almas es sabio. Cuando yo abrazo a Cristo, sabiduría de Dios, mis palabras son cambiadas y mis palabras se vuelven un arma de Dios persuasiva para ganar a otros para Cristo. Repito, si yo abrazo a Cristo, sabiduría de Dios, el resultado será que mis palabras se vuelven persuasivas, poderosas en Dios, y esas palabras ganarán a otros para Dios. El fruto del justo es árbol de vida. Es Cristo. Y esa persona gana almas. Esa es sabiduría. ¿Qué es ganar almas? Ganar almas es que tus palabras convencen, persuaden. Tus palabras muestran a Cristo. Eso es ganar almas, ganar vidas. El que sabe ganar almas, él es sabio. Te pregunto, ¿eres uno con Cristo? Tú eres sabio entonces. Y tus palabras, que son en realidad las palabras de Dios, ganarán a muchos para Dios. Quiero invitar en esta tarde aquí, bueno, todavía parte de la mañana, a mi hermano Vicente. Todo el grupo, Pastor Carlos, Sergio, su esposa y mi querido hermano Vicente Brito, estuvieron compartiendo estos 2 días en el oriente, en Pastaza y las zonas. Y quiero que nos anime, mi amado hermano Vicente, en lo que el Señor nos está hablando como su iglesia. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Verdaderamente Dios es maravilloso, ¿verdad? Y Él hace su voluntad perfecta, especialmente con los que le tememos y somos reverentes al Señor. Hemos escuchado 2 testimonios muy hermosos, reales, y que se van dando en el transcurso de la vida del cristiano cuando nosotros tomamos una decisión. Pero para tomar una decisión, nosotros tenemos que tener y cumplir ciertos requisitos fundamentales.
Y lo digo esto por experiencia. Bueno, yo soy un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo en el año 1994. Pero para ello Dios dispuso a un hombre sabio que abrió sus labios y me dio a conocer la verdad, porque el propósito de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y las personas que Dios usa para ganar almas para Cristo se convierten en nuestros padres espirituales. El pastor Carlos de Klein es mi padre espiritual. En el año 94, cuando yo estaba en actividad política dentro de las filas del socialismo, algo que se aparta completamente de Dios y resiste a Dios, no quiere escuchar siquiera de Dios. Pero Dios usa muchas maneras para que nosotros podamos doblar las rodillas conforme al propósito de Dios. Y usó a su siervo. Tomé la decisión en una ocasión de ir a la iglesia en donde ya mi esposa y mis hijas se congregaban. ¿Por qué? Mi esposa había viajado a visitarle a su padre por su cumpleaños y luego de 4 meses ya estar congregándose, me dejó la palabra de Dios en la almohada y a mis 3 hijas adolescentes a mi cargo. Y esa noche cogí yo la Biblia y me puse a indagar para buscar los errores que tenían los cristianos, pero no pude encontrar porque yo era ignorante. Sin embargo, pude tomar una decisión. Amanecí y me puse un saco, un terno, porque veía que iban de terno. Y dije, bueno, hoy les acompaño a su iglesia. Mis hijas casi rompían el techo de gusto y el Señor me agarró y no me ha soltado. Son 30 años, el mes de septiembre cumplí 30 años de conocer al Señor. Pero Él puso en mi mente y corazón una decisión muy maravillosa. Yo quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios para ver uno de los primeros requisitos que para mí lo consideré era necesario para poder tomar una decisión sabia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es importante considerar? Pues yo lo pude ver claramente porque yo, 42 años de mi vida, actué en el mundo como una persona natural sin el conocimiento del Señor, sino cosas básicas que recibí en una escuela católica en donde yo me eduqué. Pero Dios, el Espíritu Santo, iluminó mi mente y pensé primeramente en los amigos socialistas como personas naturales. Y obviamente que a los 15 días, como un niño en Cristo, fui a tratar de evangelizarles. Pero un niño recién nacido no puede siquiera balbucir las palabras, ¿verdad? Pasó, generalmente nos reuníamos en una oficina en donde todos los compañeros y amigos socialistas, 15, 14, así personas, estábamos reunidos, tomábamos de licor. Esa era la distracción y conversación. Pues había dejado pasar yo algunas rondas, no había tomado, pero sin embargo no podía hablar. Y caí y tomé una copa.
y llegué hasta la cuarta copa. Y luego dije, ¿qué estás haciendo, Vicente? Y alcé y paré. Siguieron sirviendo el licor. Yo dije, no, ahí no más, gracias, no, ahí no más, gracias. Y bueno, se inquietaron porque generalmente el Vicente era quien servía las copas. Entonces me dijeron, ¿qué te pasa, Vicente? Y ese momento yo dije, lo que pasa es que me convertí al Señor. 14 socialistas allí y cada quien más valiente y guerreros que nadie. Uno de ellos se levantó y me quiso lanzar un puntapié en mi cara, pero estoy seguro que Dios mismo me hizo hacia atrás. Luego se sentaron, le cogieron a él porque a este hombre, un abogado muy conocido en Cuenca, le salía espuma por la boca y le tenían entre 2 o 3 porque quería aniquilarme. Esa fue mi primera experiencia como bebé en Cristo. Pero cuando uno cae, obviamente viene la consecuencia. Estuvimos allí, yo salí, pero antes les dije, no he de dejar de venir. He de venir a compartirles lo que Dios esté haciendo en mi vida. 2 se convirtieron al Señor. Y pasó, salí de allí, caminé hasta el hospital militar bajando las escalinatas y ya estaba olor a licor por haber tomado 4 copas y estaba con una vergüenza, la primera vergüenza de cristiano. Y se estacionó una Ford Econoline color blanca en donde habían como 12 o 15 jóvenes adolescentes de la iglesia y quien manejaba esa camioneta era el pastor Carlos de Klin. Súbete, Vicente. La vergüenza primera que tuve como cristiano. Un buen escarmiento. Pasó el tiempo, me bauticé y el Señor no me soltó y comenzamos a estudiar la palabra del Señor. Poco tiempo después, como es necesario que vayamos entendiendo realmente la mente de Cristo respecto al hombre natural, me llegó ese entendimiento y pude darme cuenta que el Señor estaba mirando a todas aquellas personas naturales en el mundo que no conocen de Dios porque no hay quien los hable del Señor. Y siguiendo los pasos del pastor Carlos de Klin, que me llevaba a compartir el Evangelio a una u otra casa donde había la oportunidad, iba aprendiendo. Y poco a poco lo que él me decía ya compartía. Vicente, comparte tu testimonio. En toda casa, en donde íbamos a evangelizar, me pedía que comparta el testimonio. Pues una gran responsabilidad, gracias, pastor. Y así comencé. Nosotros comenzamos el evangelismo viendo hacer. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Padre espiritual. Amén. Eso es lo que necesitamos y entender, ¿no?, el propósito de Dios. ¿Por qué solamente logramos eso? Cuando realmente tenemos la mente de Cristo. El Señor Jesucristo tenía pasión por las almas, compasión por aquellas ovejas que estaban descarriadas, ¿no?, sin pastor. Y comenzó la tarea. Pues pasó el tiempo y pude tomar la dirección como pastor en la iglesia en el año 98. Y en ese transcurso, cuando iba compartiendo a los hermanos, pude entender una verdad más. Cuando el Señor Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Yo entendí que mi ministerio exactamente no era exactamente el pastorado, lo estaba haciendo, pero
yo dije, no, mi ministerio está afuera. Y le clamé a Dios dirección, pedí a la iglesia, di explicación a la iglesia sobre esta decisión en el tiempo prudencial para que puedan escoger un propio pastor. Y comencé a salir a evangelizar. Dios abrió puertas y me llevó a Pastaza, quizás en el año, son más de 20 años atrás, y visité una primera comunidad con una invitación en la que estuvimos el día de ayer. Pues quien estuvo visitando, un norteamericano evangelista, estuvo con su esposa y 6 hijos, todos varones, parecían un rondador, habían sacrificado su tiempo y su vida y se vinieron a la selva, lo cual es muy difícil. Tomar una decisión de dejar las comodidades y trasladarse a la selva en donde la alimentación y todo cambia de una manera increíble. Pero ellos sufrió de diálisis y la misión le llamó a los estados. Y lo único que él me dijo, Vicente, no les abandones. Y Dios me dio la fortaleza para que yo pudiera tomar mi decisión sabia y esporádicamente comenzar a visitarles. Y uno nunca va solo, va con el Señor. Luego se integraron algunos hermanos más, los llevé por primera vez, ¿no? Entre ellos estaba un hombre que tenía conflictos en su hogar, se había divorciado de la esposa, era incrédulo, ¿no? Y le invité. Y lo fui llevando. Aceptó la invitación y él miró todo lo que estábamos haciendo. Y él comenzó a prepararse. Hoy está pastoreando una iglesia en Gualaceo. Pero nosotros necesitamos ir. Y ese es el ministerio de la iglesia. Entender, pero tenemos que tener la mente de Cristo y entender que el propósito de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Tenemos la mente de Cristo? Amén. Amén. ¿Somos compasivos? ¿Sí? Dios derramó su amor a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y eso necesitamos nosotros derramar en la humanidad. Pero vamos afuera. Si no vamos no pasa nada, pero si vamos pasan muchas cosas. Sergio experimentó eso en esta semana. No. Y el temor quita el Espíritu Santo y hablamos lo que tenemos que hablar, no conforme a nuestro razonamiento humano, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Ayer estuvimos en el Pastaza y el deseo era reunir a 4 comunidades de las cuales se había compartido la palabra de Dios. Sin embargo, no son las cosas como uno espera. Estuvieron representantes de 3 comunidades. ¿Y por qué no estaban el resto? Pues necesariamente conocemos nosotros que el sistema económico de las familias es precario en este momento en muchos lugares. Y de una comunidad en donde el jefe de la comunidad tiene 12 hijos nada más, 24 nietos y un grupo de gente a su lado, no pudieron estar sino solamente él y su esposa. De la otra comunidad, asimismo, el esposo, la esposa y sus 3 hijos. Pero lo interesante es que de las oraciones que yo he elevado al Señor, de las personas que todavía no recibían al Señor, fueron 5 y las 5 estuvieron. Y justamente compartimos la palabra de Dios, en la cual Dios nos dice, bueno, cuando nos habla del afán y las ansiedades de todas las cosas materiales, las riquezas, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, sino que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Compartimos parte de lo que hoy día hemos escuchado aquí. Y Dios tocó esos corazones y los 5 se acercaron para recibir al Señor. Otro grupo se acercó para tener reconciliación con Dios y Dios cumplió con su propósito el día de ayer.
nosotros nos imaginábamos. Yo personalmente me imaginaba tener más de 100 personas. Tuvimos alrededor de 20 quizás, pero fueron exactamente las que el Señor tuvo que llevar. Hermanos, el evangelismo es un ministerio de la iglesia. Y yo quiero animarles. No es la última vez que voy allá. Hay mucho por hacer. Hay un sector específicamente en donde hay carretero y ese carretero llega hasta un final. Y hasta ese final hay como 200 comunidades en donde no están escuchando la palabra de Dios. Comunidades pequeñas de 20, 30 personas. Pero si vamos a hacer la labor que Dios quiere. Yo les invito, si el pastor autoriza, para una próxima ocasión, los que deseen ir a conocer, orando al Señor, para que obre en cada uno de sus corazones y mente, puedan tomar la decisión de servir al Señor efectivamente. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino hace lo que Dios quiere. Levanten la mano, ¿quiénes estarían deseosos de viajar al Pastaza? Yo quiero ver de todos. ¿Qué pasó? Dios lo va a hacer, la obra es de Él. Nosotros somos instrumentos útiles en sus manos. Y que todo lo que se haga sea para la gloria del Señor. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermano Vicente, de verdad. Es el llamado que el Señor nos hace y doy gracias a Dios porque dentro de nuestra congregación hay hermanos, hermanas que han respondido a este llamado, no recién, ya desde hace algún tiempo. Y es evidente el testimonio de ellos, mis hermanos, y yo creo que están para alentarnos y llevarnos a esa evidencia, esa manifestación. Quiero que hagamos esta oración, por favor, allí en nuestros lugares. Y nos acerquemos en conciencia a nuestra unidad con el Padre, por medio de Cristo. Y digamos: Padre eterno, revélale a tu iglesia que está llena del fruto de Cristo. Porque si tú nos revelas de aquello de lo que tú nos llenaste, entonces nuestra boca dará testimonio de Cristo Jesús, para que tengamos comunión unos con otros, para que la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Te lo pedimos con la expectativa de recibirlo, porque estamos unidos a Cristo. En tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén.